La historia que se cuenta a continuación es basada en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Quiero platicarte el desafío que sufrió un cliente. Me hubiese gustado poder ayudarle, pero lamentablemente no pudimos hacer nada. Quisiera saber qué fue lo que pasó realmente con este cliente. ¿Qué hubieses hecho tú? El caso es que actualmente, pues la desesperación le invade. Escucha la siguiente historia. Platico a continuación cómo sucedieron las cosas. Hace ya varios meses me encontraba yo dando clase precisamente. Me entró una llamada de un contacto que en la agenda del celular ya lo tenía guardado, pero el nombre pues no recordaba yo, no recordaba qué había sucedido con este cliente, pero si yo veo tu nombre en mi identificador de llamadas, te contesto. Entonces, vamos a retroceder en el tiempo y empezó a recordarme. Me dice, ingeniero, ¿se acuerda que usted nos visitó porque le mandamos a hablar por una vivienda que queríamos que que viniera usted a sugerirnos y explicarnos cómo era lo de un trámite? Y ya empezó a refrescarme la memoria y sí, ciertamente me acordé, lo recordé a la perfección y le dije, ah, sí, 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 claro que sí me acuerdo de ustedes, porque eran las dos partes. Era la parte compradora, que en este caso es la persona afectada, la que básicamente perdió el terreno, así te lo voy a decir drásticamente. Pero ¿cómo sucedieron las cosas? De hecho, hasta aquí lo tengo contemplado y anotado, ¿no? ¿Cómo sucedieron las cosas? Yo, bueno, ¿qué fue lo que hice en ese tiempo? Ya tiene rato, en una colonia popular de nuestro municipio de Cunduacán. Yo llegué y ciertamente las características del inmueble no eran procedentes para ese tipo de crédito. Era un crédito hipotecario de tipo federal, ¿sí? Entonces, llegué y le dije, mire, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Una de las cosas era, por ejemplo, su piso, otra de las cosas es que tenía dos puertas y había una parte muy importante donde había un excedente de terreno. Eso significa que ya son cuestiones de evaluación, ¿sí? Pero significa que el terreno es más grande que lo de la parte de las construcciones. Bueno, entonces tardamos platicando, tardamos conversando, ya de ahí no, se nos fue el tiempo. Recuerdo que yo casi comía en ese lugar, ya era más de una hora que estábamos ahí platicando. Entonces yo, pues en ese tiempo, pues emprendí mi retirada y yo les dejé dicho que cualquier cosa que necesitaran, yo estaba a la orden. Ahora volviendo al presente, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que la persona que compró dicha vivienda ejerció el crédito, no tenía dinero en ese tiempo y tuvo que conseguir dinero a rédito para lo que es la inversión del trámite. La situación actual es la siguiente. Recuerden que yo les platiqué, hay un punto ahí en los lineamientos de evaluación, donde la construcción básicamente debe ser un tercio de lo que es la parte del terreno. Eso significa traducido al español, por ejemplo, que no puedes comprar media hectárea de terreno con una casa. O sea, esas instituciones son muy claras y te dicen que son promotores de la vivienda, no de la finca ni del rancho. Entonces había una parte de sobrante que estaba contemplada dentro del precio original. Aplicaba que ese sobrante lo iba a escriturar por separado. Tremenda la sorpresa. Entonces llega el día de la firma, de la escritura. Esa es la situación actual que se presentó pues en ese tiempo. Del otro tiempo que fui a visitarla. Entonces, resulta que la parte vendedora ya no le quiere dar la firma del terreno sobrante. Entonces, ese era el punto, ese era el problema actual que me platicó en esa llamada, hace unos meses. Y yo lo que le preguntaba es, bueno, ¿y dónde está el papel que firmaste, los acuerdos que firmaste, de que te iba a dar esa superficie de terreno por el mismo precio? Y me dice, es que ese es el problema.
no firmé nada. Y yo así de que, no, le digo, ¿cómo que los acuerdos no lo aterrizaron? No, las palabras se las lleva el viento. Entonces, les decía yo que sí, qué pruebas tenía para demostrar de que realmente era dentro del mismo precio. No tenía muchas pruebas. Entonces estaba totalmente, decepcionada, estaba pues dolida por lo que le había pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué lección te puede dejar esto que le pasó a esta persona, ¿no? Entonces, pudiera tal vez sucederte a ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué está en juego actualmente? Pues la pérdida del terreno. Lamentablemente lo perdió, tal vez sí, puede iniciar un proceso legal para adjudicarse la parte que ya estaba comprometida desde un principio. Recuerda que aquí te voy a estar compartiendo relatos reales. Obviamente no mencionamos nombres, pero sí mencionamos lo que es la trama, los actos, el hecho. Todo eso te lo voy compartiendo para que veas que un negocio de este tipo no es nada fácil. Simple y sencillamente se habló para desahogarse y para que yo le dijera qué podía hacer. Entonces le dije que definitivamente consultara con un abogado. Nos vemos en el próximo relato. Hasta luego.